Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Segovia, soy el coordinador de la maestría en efectos visuales en la Universidad de la Comunicación, así como la licenciatura en animación en la misma universidad. Y pues me da mucho gusto estar aquí el día de hoy platicándoles un poco sobre algunas técnicas y enfoques sobre el modelado hard surface, ¿no? Un poco la idea es que conozcan más o menos cómo son los procesos bajo los cuales en la maestría enseñamos esta técnica de modelado 3D, ¿no? Hay una materia en específico en la cual vemos en la maestría modelado orgánico y modelado inorgánico. Entonces el hard surface es precisamente esta parte del modelado inorgánico, ¿no? Vamos a hablar así de algunas técnicas, ¿no? Unos principios fundamentales, este tipo de elementos para que ustedes puedan tener un panorama más amplio, digamos, de cómo abarcar esta parte y qué se puede hacer después con ello, ¿vale? Bueno, voy a poner una presentación por acá para que ustedes un poco estén al tanto de lo que vamos a ver. Vamos a empezar con esta introducción al hard surface, ¿no? Cuál más o menos es su definición y su alcance, ¿no? Y sobre qué vamos cuál es la materia, pues, en cuestión, ¿no? Obviamente es una rama del modelado 3D. El modelado 3D tiene como diversas maneras, ¿no? de ejercerse, ¿no? Una de ellas es esta, el hard surface, ¿no? Que principalmente son objetos de superficies rígidas, ¿no? Mecánicas o artificiales, ¿no? Que tienen que ver con armas, vehículos, robots, ¿no? Pero también vamos hacia arquitectura, maquinaria y dispositivos tecnológicos, ¿no? Lo que nosotros tenemos son formas precisas, tenemos limpieza, control, muchos tipos de elementos que nos van a permitir a nosotros definir, ¿no? Una pieza de hard surface. Voy a poner aquí un pequeño timelapse de precisamente un trabajo que se hizo aquí en uno de los trimestres, ¿no? de la maestría, en la cual pues estamos trabajando con la referencia, siempre trabajamos con la referencia, hablaremos un poquito de ello más adelante, y un poco el objetivo es eso, ¿no? Partir con una técnica muy particular, partir de un elemento, ¿no? que es prácticamente un cubo, digamos, a partir de un cubo ir como formando varios de estos elementos que van a permitir darle esta estructura, en este caso, a esta nave que tenemos ahí, ¿no? Un poco la diferencia que tenemos ahí de este tipo de modelado con el modelado orgánico, ¿no? El modelado orgánico va a imitar formas vivas, más suaves, flexibles, ¿no? Acá las formas son muy controladas, ¿no? Como lo que estamos viendo por acá, unas formas muy controladas, líneas rectas, planos y curvas, que prácticamente son muy definidas de una manera matemática, ¿no? La topología, que es estos elementos que nosotros vemos como las líneas que están dibujadas en verde, ahorita que estamos viendo este software que es Maya, ¿no? La topología siempre busca precisión, limpieza y control, ¿no? Para este tipo de elementos, ¿sí? Bueno, voy a pausar un poquito el video, ¿sí? Y voy a regresar a la presentación. Que esas son las diferencias con el modelado orgánico. Y bueno, ¿qué aplicaciones tenemos? Las aplicaciones del hard surface pues van obviamente desde el cine de ciencia ficción, ¿no? Muchísimo el cine de ciencia ficción está basado en esa parte, ¿no? Tenemos esta cuestión de que nosotros podemos estar viendo estas naves, ¿no? Que están en el espacio, ciertos escenarios que no existen como tales, sino que están creados a partir de modelos, ¿no? Los videojuegos AAA, ¿no? Videojuegos pues precisamente que tienen esta parte muy desarrollada, que también ahorita veremos un ejemplo hacia el final, ¿no? De cómo se hacen este tipo de integraciones. Obviamente la animación, la publicidad y las cinemáticas, ¿no? ¿Cuáles son estos principios fundamentales que nosotros tenemos, ¿no? para empezar a trabajar con el hard surface, ¿no? Primera entrada, formas primitivas, geometría limpia, ¿no? O sea, ¿a qué vamos con esto? Un poco como el ejemplito que tenemos aquí de esta nave, ¿no? Que vamos construyendo. Ahorita, por ejemplo, esta parte que se va a trabajar un poco más esta topología de aquí, las formas van a quedar mucho más limpias, ¿no? Parte desde un cubo para poder ir dándole calidad final al modelo, ¿no? Cubos, esferas. Ahorita vamos a ver cómo a través de tomar ese loop de ahí, ¿no? Se hace una extrusión y esta extrusión nos va a permitir trabajar más limpio la
la geometría que se está buscando, ¿no? A esta extrusión que se hace, ¿no? Que se condensa y se limita, se va trabajando en cada una de las caras que son necesarias, ¿no? Para poder buscar la forma precisa que se necesita con respecto al modelo, ¿no? Un poco la diferencia que también vamos a tener acá, ¿no? Ahorita, que es, ¿no? Los bordes duros, hard edge, contra los soft edge, ¿no? Los bordes suaves, ¿no? Un borde duro, ¿no? A nosotros nos va a permitir, de alguna manera, trabajar procesos más específicos, ¿no? En los cuales nosotros, pues, identificamos precisamente, ¿no? La calidad como más filosa de los bordes. En este modelo que nosotros estamos viendo aquí, que fue un ejercicio precisamente, ¿no? Un ejercicio de modelado hard surface que se realizó en la maestría. Lo que nosotros estamos viendo aquí precisamente son esas diferencias, ¿no? Hay bordes mucho más suavizados, ¿no? Las esquinas, digamos, son mucho más suavizadas y hay esquinas mucho más abruptas, más duras, ¿no? Y es un poco esa diferencia, es esencial saber dónde se trabaja, porque al final el hard surface está imitando muchas superficies que existen en la vida real, ¿no? Tal cual, ¿no? Y por último, el control de flujo de los polígonos, ¿no? O sea, cómo se van a conectar estos polígonos entre sí, ¿sí? O sea, estos polígonos, voy a adelantar aquí un poco para que veamos algunos elementos más adelante. La manera en cómo estos polígonos se conectan entre sí es muy importante, porque esto le va a dar un flujo, le va a dar una capacidad en la cual nosotros podemos eso, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se trabajarían las UVs, que ahorita voy a hablar un poquito más adelante de ello, pero este flujo es súper importante porque a partir de él nosotros podemos controlar la calidad del modelo que estamos sacando. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son las salidas, ¿no? Que tienen este tipo de modelados, obviamente se buscan cuestiones muy realistas y que tenemos que ser muy precisos a la hora de establecer, pues, estos elementos, ¿no? Bien. ¿Qué técnicas de modelado nosotros vamos a tener? Vamos a tener unas técnicas de modelado muy principales y que tienen que ver primero que nada con la subdivisión, ¿no? La subdivisión de modelos o del modelo en sí es esta práctica que nosotros tenemos que como comentaba en un principio, ¿no? A partir de los cubos, ¿no? Nosotros podemos generar, ¿sí?, una serie de elementos que se van subdividiendo, y esta subdivisión me va permitiendo a mí ir trabajando, ¿sí?, tener mayor suavidad en cada uno de ellos y poder ir, pues, moviendo, digamos, la superficie para tener una manera mucho más eficaz de lo que yo estoy trabajando. Pero tengo otras técnicas, ¿no? Una de estas técnicas, por ejemplo, más allá de las operaciones booleanas, es el kit bashing, ¿no? Este kit bashing, que ahorita lo vamos a ver por acá, es un poco como a partir ya de elementos. Esto que estamos viendo aquí es de una demo de Unreal Engine, ahorita hablamos un poquito más de ella, ¿no? En la cual, a partir de elementos que ya están creados, kits creados ya de elementos en 3D, tú vas formando elementos, ¿no? Entonces, por una parte tú puedes crear todos tus elementos, ¿no? Todo lo que tú necesitas en un hard surface o todo lo que necesitas para poner en escena, pero también puedes crear estos elementos a partir de este tipo de elementos del kit bashing, ¿no? Lo que nosotros vemos acá es eso, ¿no? O sea, bueno, aquí hay una mezcla, ¿no?, entre hard surface y modelado poligonal, ¿no? Esta es la librería, por ejemplo, de donde salen todos estos kit bashing, que son materiales, etcétera, ¿no? Que dependiendo lo que tú necesites o el software que usen, pero normalmente las características son similares. A partir de ellas, pues nosotros vamos trabajando en este sentido, ¿no? Esta es una librería de Quixel de Unreal Engine, ¿no? Y pues un poco el trabajo de aquí implica que ya hay modelados hechos, escaneos a partir de los cuales tú trabajas, ¿no? Esa es, por ejemplo, una de las técnicas que hay, ¿no? Una de las técnicas que tenemos precisamente para trabajar con este sentido, ¿no?, del modelado inorgánico, ¿no? Bien. Estas técnicas a nosotros nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Pues ideas, ¿no?
Aquí lo principal es, independientemente del nivel técnico que tenemos que manejar, que es un nivel técnico grande, lo que nosotros también tenemos que, de alguna manera, ir desarrollando a la vez que vamos trabajando de esta manera técnica es el nivel discursivo, el nivel narrativo, ¿no? Lo importante sobre todo es que nuestras piezas, independientemente de las técnicas que nosotros estemos usando, tengan una capacidad en la cual nosotros podamos hablar de una historia que está implícita dentro de la narrativa de este gran universo donde habita esta pieza, ¿no? Las piezas que nosotros creamos en 3D, en modelado hard surface, pueden ser props, pueden ser vehículos, como contamos en un principio, pueden ser eso, ¿no? Pues una nave, puede ser un arma, que cada una de ellas cumple una función, digamos, dentro de la historia donde significan, ¿no? Ahorita voy a abrir otro video donde tenemos algunas características. Este videito fue un proyecto también que se hizo aquí en la maestría, ¿no? A partir del cual pues se trabajó sobre un modelo, ¿no? Muy conocido históricamente, que es el Gundam, ¿no? Y pues es un claro ejemplo de cómo funciona, digamos, la parte del hard surface, ¿no? Este hard surface, en este caso, al ser un modelo basado en una estética muy de los 70s, obviamente estos bordes son más duros, más afilados, tienen características más de máquina, digamos en sí. Entonces eso a nosotros pues nos permite de alguna manera empezar a identificar esta parte narrativa, ¿no? Obviamente cuando nosotros salimos de acá, ¿no? Cuando nosotros terminamos la maestría, y ya durante la maestría que se está trabajando, a lo mejor ya para producciones grandes, ya vamos manejando elementos narrativos que pertenecen ya a una estructura o a un universo tal cual. Pero uno de estos ejercicios de nosotros de poder tener, pues precisamente, elementos muy conocidos, como es el caso del Gundam, permite que podamos pensar en estas narrativas y nosotros pues modificarlo, ¿no? Poderlos trabajar a partir de estas ideas que tenemos y que en estas ideas podemos pensar ya en esta narrativa y llevarlo a la práctica, ¿no? Tal cual queda. Bueno, un poco esta cuestión del modelado inorgánico o del modelado hard surface tiene una primera tradición, digamos, ¿no? Actualmente, con la potencia que tenemos en las máquinas y lo que tenemos ahora tanto en software, que ya nos permite generar modelados mucho más suaves, mucho más realistas, y que podemos trabajar ya no solo con una técnica como la que hablamos en un principio, ¿no? Del modelado poligonal, o sea, hablemos, por ejemplo, principalmente de softwares, hablemos, por ejemplo, Maya, ¿no? Maya a nosotros nos permite crear modelos poligonales muy eficaces. Ahora, con el crecimiento también del software libre, por ejemplo, por su lado, también se permite de alguna manera que otras herramientas entren en el discurso y que cada vez esta parte del modelado poligonal y del modelado de hard surface pues sea mucho más preciso y mucho más perfecto. Hay un poco un flujo de trabajo que nos llevaría, por ejemplo, a trabajar con herramientas de esculpido como ZBrush, ¿no? ZBrush en un principio se pensaría, o es una parte en la cual podemos trabajar de una manera mucho más orgánica con ZBrush. Es mucho más intuitivo trabajar el modelado orgánico con ZBrush que, por ejemplo, con Maya, ¿no? Con Maya es mucho más fácil trabajar un modelado poligonal, ¿no? Pero ZBrush también nos permite hacer detalles y también crear cosas en hard surface muy precisas y muy buenas. Actualmente estas plataformas están creciendo junto con la tecnología que nosotros vamos usando día a día, que en la cual nosotros ya podemos tener este tipo de aplicaciones en iPad y poder trabajar de una manera muy eficaz, muy sencilla, muy intuitiva, ¿no? Entonces eso hace que la industria pues vaya tomando pues, un boom, ¿no? A partir de ello, y que podamos pues de alguna manera ir implementando cada vez mejores nuestros modelados, entrar más a estos discursos que tienen que ver con
la narrativa y no exclusivamente en una cuestión técnica, ¿no? Obviamente la técnica es esencial, esta cuestión técnica es lo principal, pero siempre vamos a tener un elemento que nosotros, del cual partir, ¿no? Voy a regresar a este ejemplo de Quixel, que a mí me gusta mucho porque al final, además de que es una manera en la cual nosotros vemos cómo se puede hacer iteraciones, ¿no?, a través de elementos y que tú puedes trabajar y remasterizar, ¿no? Lo que puedes hacer en realidad también es tomar a partir de bocetos, ¿no? Tú puedes bocetar y a partir de ellos empezarlo a trabajar. Cuando nosotros terminamos una pieza, inmediatamente pasa a otro proceso, ¿no? Hay un workflow, digamos, en el cual hay previamente pues un diseño, ¿no? Este diseño puede estar hecho en concepto, ¿no? Este diseño puede estar generado en boceto rápidamente o ya un concepto más desarrollado, y esto se va trabajando y se va volviendo de alguna manera cada vez más realista, ¿no? Voy a tomar otro ejemplo aquí esperen, los amigos de Quixel, ¿sí? Que esto fue un desarrollo para como un escenario medieval, ¿no? Para un environment, ¿no? De un videojuego igual, ¿no? Tienen un concepto, una idea, y se van a través del kit bashing, se van trayendo este tipo de elementos. ¿Por qué me enfoco también un poco en el kit bashing? Porque obviamente conforme nosotros, lo que digo, ¿no?, vamos avanzando, ¿no?, en la parte tecnológica, tenemos ya que modelar muchos elementos, pero también hay otros que ya están listos y dispuestos, ¿no? Entonces, esto es otra de las cosas muy importantes, ¿no? Si nosotros tenemos unas buenas referencias, tenemos un buen concept, eso es súper esencial, porque a partir de ello nosotros trabajamos con esta parte, ¿no? Con esta parte que a nosotros pues, nos permite, pues eso, ¿no?, empezar a crear ya elementos mayores, ¿no? Esto es, por ejemplo, ya empezar a poner estos assets una vez que tú los tienes o que creas, ¿no?, elementos con softwares como Unreal Engine, que los puedes ya poner y trabajar en un terreno muy específico, ¿no? Puedes agarrar y poner, ¿no?, los elementos que trabajas y los llevas. Y Unreal Engine te facilita muchos procesos de estos, ¿sale? Esta noción que nosotros manejamos, esto es un blocking, por ejemplo, ¿no? Vas poniendo las piezas, vas poniendo a través de formas. Empezamos hablando, tenemos un cubo y vamos trabajando. Aquí también, por ejemplo, tienes diferentes formas que vas colocando para crear un escenario, digamos, o este tipo de elementos que te facilitan los procesos, como una técnica que ya no solamente, o sea, hablamos en esta parte que el kit bashing entraba en un terreno del modelado inorgánico, del hard surface, pero al final el kit bashing ya entra tan fuerte que al final pues tenemos varios elementos, ¿no?, a partir de los cuales nosotros vamos desarrollando, vamos poniendo las ideas, ¿sí? Bueno, en ese sentido, ¿sí?, una vez que nosotros, por ejemplo, ¿no?, tenemos terminada nuestra pieza, digamos, ¿sí?, podemos entrar o colocarlo en otro software que se llama Substance Painter, ¿no? Substance Painter lo que nos ayuda muchísimo o lo que nos facilita también el proceso es poder de alguna manera, es que parte de este flujo de trabajo en el cual pues nosotros pues vamos haciendo integraciones, ¿no?, para que este modelo a través de sus UVs podemos añadir los materiales, ¿no?, podemos añadir desgastes, podemos añadir varios elementos que a nosotros nos van a permitir pues ir trabajando, ¿no?, de la mano de esta parte, ¿no? Este material que estamos viendo aquí precisamente es parte de un poco el flujo de trabajo, ¿no?, del mismo Substance Painter, ¿no?, y nos permite trabajar y tener elementos que, pues eso, ¿no?, facilitan los procesos. Cada vez estas integraciones y estas maneras de trabajar son pues un referente y una manera de hacerlos, ¿no? Y para esto, pues bueno, ¿no?, siempre es súper importante tener de entrada un trabajo previo, bien estructurado, tener bien hechos tus materiales, ¿no? Estos materiales y estas formas que a ti te permitan, ¿no?, tener una calidad de polígonos correcta, te va a permitir que estos PBRs sean correctamente
configurados y tú los puedas trabajar y los puedas tener de una manera pues súper intuitiva y precisa, ¿no? Si nosotros pensamos en un flujo de trabajo más profesional, un pipeline, ¿no? Nos llevaría, por ejemplo, podemos trabajar en Maya, Blender, ZBrush, previamente estas integraciones, ¿no? En el cual, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos poner en Maya un modelado base, poner la subdivisión, tener mucho control sobre la pieza y a partir de ella pasar, por ejemplo, a Blender, perdón, para tener booleanos mucho más rápidos, para poder tener un modelado poligonal mucho más eficiente y por último, por ejemplo, pasarlo a ZBrush, ¿no? ZBrush nos permite pues ya tener un micro detalle, ¿no? Hacer un panelado mucho más avanzado, meter una cuestión de mayores polígonos, ¿no? Los polígonos tienen mucho que ver de entrada con hacia dónde va a ir la salida, ¿no? Mucho más detalles, mucho más realista, pero lo realista tiene que ver con cómo yo voy a trabajar, qué atención tiene lo que yo estoy trabajando, ¿no? Si el prop no tiene demasiada atención, pues no es muy trascendente, digamos, entonces pues no es necesario que yo le enfoque tanta carga, ¿no? Porque es peso, también hablamos de economía. Una vez que es un pipeline híbrido, es una de las maneras en las cuales se trabajan ahora, eso, ¿no? Más constantemente, el trabajar con varios softwares, no nada más con uno, pasas de uno, regresas a otro, generas detalles, etcétera. Una vez que tienes eso, por ejemplo, pues ya hablamos de ponerlo precisamente en la parte del texturizado, ¿no? El texturizado lo puedes realizar con Substance o lo puedes realizar con Unreal Engine si es algo que tú decidas, ¿no? Pero al final, por ejemplo, una exportación final al Unreal Engine te va a permitir eso, ¿no? Una mayor eficiencia, una renderización en tiempo real mucho más eficaz, ¿no? Te va a permitir de alguna manera trabajar mucho más rápido y más eficaz, ¿no? Como hacer pruebas de cómo se ven las cosas, ¿no? Un poco es por acá. Este tipo de ondas, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer las pruebas rápidamente, ver cómo quedan, cómo se colocan, y eso a ti te facilita mucho los procesos, ¿no? Bien. Uno de los consejos para las mejores prácticas que podemos tener es siempre debemos de tener una referencia. Trabajar con una referencia y esa referencia a nosotros nos va a permitir de alguna manera tener muy claro qué y dónde, a partir de dónde vamos a trabajar y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Esa referencia a nosotros siempre nos va a dar una guía, siempre esta referencia, pues eso, que esté cargada en nuestro software y a partir de ahí trabajarlo, a partir de ahí estarlo estructurando parte por parte, ¿sale? Siempre la referencia. Después, ¿no? Un flujo de trabajo muy óptimo, ¿no? Pero durante ese flujo de trabajo, pues tener una cuestión que le llamamos modularidad, ¿no? Como pudimos ver ahorita en estos ejemplitos que estábamos viendo, varios de estos elementos están como repitiendo. Los dedos, por ejemplo, son la misma pieza que se va pasando varias veces, eso le llamamos modularidad. ¿A qué vamos con esto? Piezas que se repiten, que pueden ser intercambiadas. ¿Por qué? Porque esto mejora la velocidad y es mucho más flexible. Si nosotros nos vamos haciendo como una biblioteca, digamos, de elementos que podemos cambiar, cuando trabajamos en esta parte de props, ¿no? Y vehículos, podemos cambiar muchas cosas muy rápidas, ¿no? Las iteraciones, ¿no? Cuando modelamos con booleans y primitivas, ¿no? Nos permiten eso, ¿no? Tener formas muy claras, como veíamos en el ejemplo, por ejemplo, del campo que estaban haciendo los de Unreal Engine, invertir tiempo en detalles finos, ¿no? Antes de eso, podemos nosotros tener muy claro cómo están sucediendo estos elementos, ¿no? Algo que nosotros siempre tenemos que cuidar mucho es evitar errores, ¿no? Que pueden cambiar, no solo deformar el elemento y la estructura, ¿no? Voy a poner de nuevo, voy a buscar aquí un ejemplito, permítanme, para que lo tengamos claro. Este de aquí. Tener claro, no lo cargo, ahí viene. A ver.
tener mucho cuidado con las estructuras para que precisamente mm, no se deformen, ¿no? Una deformación en las estructuras, ¿sí? Puede causar, aquí lo que vemos es eso, ¿no? Tener mucho cuidado en cómo no deformar las estructuras, porque una deformación en la estructura va a romper precisamente el elemento, no solo que estamos buscando, sino cuando nosotros hacemos la exportación, y eso es un problema, ahí estamos viendo, ¿no? Cuando nosotros hacemos este proceso de suavizado, siempre va a haber suavizados, ¿no? El proceso de suavizado es pasar de una visualización a otra, digamos, ¿no? Que al final esas visualizaciones son las que dan los renderizados. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo generamos esas estructuras para que no haya elementos que rompan con esta misma estructura y se pueda de alguna manera visualizar correctamente y también texturizar de una manera correcta, ¿sí? Si yo cometo errores en los cuales tengo, por ejemplo, ahí vieron, ¿no? Por ejemplo, voy a echarlo tantito para atrás para que lo vamos a ver, ¿no? Cuando nosotros vemos esta posibilidad de suavizar, de ver cómo se vería con un render de suavizado en esta estructura que vamos a ver que se va a crear a partir de aquí, se ve inmediatamente cómo se deforma, cómo jala, por ejemplo, las otras estructuras en cuanto se mete la visualización de suavizado. Ahorita lo vamos a ver aquí adelantito. Ahí, vieron cómo lo jaló, como que lo circularizó. Y entonces eso es lo que estamos cuidando, ¿no? Metemos elementos, ¿no? Técnicas que van a permitir a mí buscar precisamente una deformación correcta, ¿sí? Que permita que no haya errores a la hora en la cual nosotros pues generamos ese suavizado. Esa ya fue una mucho mejor transición, todavía tiene ahí un detallito que se va a corregir más adelante, pero ese tipo de elementos siempre tenemos que estar muy cuidados, ¿no? En ellos, ¿no? Bueno, un poco para ir cerrando, ¿no? Recordar, pues, el modelado Hard Surface pues, nos ayuda mucho en props para cine, ¿no? Se recuerdan, podemos tener desde armas, naves, utensilios, gadgets, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, ¿no? Los vehículos en videojuegos o, pues eso, ¿no? También las armas, toda esta parte. Y elementos importantes a recordar, ¿no? El pipeline, ¿no? Que es eficiente, digamos, que incluye actualmente ir pasando de un software a otro, ¿no? Tener una calidad de modelado adecuado para que a la hora que se meta una texturización nosotros tengamos los materiales y las texturas de manera correcta y sean sobre todo muy realistas, ¿no? En esta parte, dependiendo también un poco la estética, pero sí se espera mucho realismo. Creo que ahora estamos muy familiarizados con este tipo de, de contenidos en los cuales nosotros vemos naves, escenarios, ¿no? Cuestiones muy futuristas, muy de ciencia ficción, y vemos el realismo en ellas, pues es precisamente de lo que se hace cargo la parte del modelado Hard Surface, ¿no? Y por último, esta parte de poder trabajar con elementos que ya existen, ¿no? A través del kit bashing, que se pueden manejar, mejorar y transformar de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Y no olvidar la parte de tener las referencias, de tener muy claro cómo tienen que verse tus materiales, tener muy claro cómo se ve el modelo, todo lo que tú necesitas, poner mucha atención al detalle y que sobre todo tenga una coherencia con la narrativa. Un ejemplo que voy a dar así muy fácil y sencillo: si mi nave, ¿no? O el interior donde yo estoy de una nave tiene pues años de descuido o es una nave en la cual estamos huyendo, todo esto tiene un contexto, ¿no? Todo eso se aplica. Si yo, por ejemplo, la nave está muy pulcra, muy nueva, no tiene detalles de desgaste y es una nave, si hablamos, por ejemplo, de un ícono como es el halcón milenario, ¿no? Pues el halcón milenario lo ganó en una apuesta Han Solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es la característica de Han Solo? Todo eso, todos esos detalles tienen que verse reflejados en cómo tú texturizas y modelas, porque al final pues son detalles que le van a dar realismo, ¿no? O sea, si tú compraste un coche usado, tiene sus detalles, tiene su historia, por ejemplo. Eso es lo que un poco estamos tratando de meter un poco acá.
y muchas veces eso viene dado por el departamento o pues tú te lo vas como ideando para que funcione, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención. Espero verlos pronto por acá y pues cualquier cosa, pues comuníquense con el departamento de admisiones de la universidad para que ustedes puedan pues conocer más de la oferta académica que tenemos en maestrías en la Universidad de la Comunicación, y si están interesados en eso, conocer más de cómo está estructurada la maestría en efectos visuales, pues no duden en pedir una cita conmigo y platicamos de cómo es el plan de estudios, qué materias llevan, qué software se utilizan, y que conozcan a lo mejor un poco de los otros profesores que están impartiendo también clases con nosotros. Muchísimas gracias, espero verlos pronto por acá y pues un saludo y un abrazo desde el internet.